Buenas tardes, mi nombre es Eluz Pérez, soy residente de segundo año de posgrado de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Dr. Rafael Calle Sierra, y el día de hoy, dando sucesión al cronograma académico, les traigo a discusión el tema de lesiones de Montegui. Para dar inicio al tema, quise traer un recuento anatómico en un video bastante sencillo y práctico sobre la articulación del codo. En el cual vamos a poder observar mediante representaciones gráficas los movimientos que nos permite efectuar, principalmente la flexoextensión, y así como también participa en la pronosupinación, ya que la articulación radiocubital proximal está asociada mecánicamente con la distal. E incluso la relación del codo con el hombro nos permite que la mano se mueva en un amplio espacio, regulando la distancia de esta con el cuerpo, permitiéndonos, por ejemplo, llevarnos los alimentos a la boca. El codo presenta un valgo en extensión, lo que es también conocido como un ángulo entrante. Y durante la flexión del antebrazo se coloca delante del brazo, gracias a la forma espiral de la tróclea. Las tres articulaciones que conforman el codo son la húmero-cubital, que permite la flexoextensión, la radiocubital proximal y la húmero-radial, que permiten la pronosupinación incluso durante la flexión. De las relaciones más importantes tenemos la incisura troclear, que se articula con la tróclea, y durante la flexión pasiva, la apófisis coronoide se encaja en la fosita anterior, y en la extensión el olecranon se encaja en la fosita posterior. Se puede apreciar la superficie articular del radio y la incisura cubital, así como el ligamento anular que mantiene la cabeza radial durante la pronosupinación. En todos sus movimientos. El eje del radio se va a desplazar durante la pronosupinación y pueden observar toda la variedad de movimientos que puede realizar. La flexión, extensión, ahí vemos el eje del radio, en el cual se desplaza. Flexión nuevamente, pronación durante flexión, supinación durante flexión, flexión pasiva, pronación en flexión total y supinación en flexión total. Vamos a iniciar entonces con los estabilizadores estáticos o pasivos: la cápsula, el ligamento cuadrado, el ligamento anular y los ligamentos colaterales, así como la membrana interósea. Podemos observar la cápsula y su inserción en rojo desde todos los puntos de vista, todas sus caras. Y luego la representación gráfica de la misma en blanco. Si retiramos todas las estructuras, podemos ver una representación 3D de cómo se vería la cápsula articular. Allí vemos el ligamento cuadrado y su relación con la cápsula articular, y el ligamento anular también con sus inserciones y relaciones con respecto a la cápsula. Estos dos ligamentos nos van a brindar estabilidad en el plano sagital.
Y luego vemos los ligamentos colaterales que nos van a brindar la estabilidad en el plano frontal. Está medial y lateral. El interno suele ser más sólido o más resistente que el externo. Tienen 3 haces, anterior, medio y posterior. El anterior. Su relación con la cápsula articular. En este vemos lo externo. Posterior, medio, anterior. La relación que guardan con el ligamento anular y con la cápsula articular. Por último, dentro de los estabilizadores estáticos, la membrana interósea, la cual constituye una especie de bisagra flexible que transmite las fuerzas del radio al cúbito. Y vemos cómo está reforzada, movimientos que nos permite realizar. Recordemos que se comporta como una articulación y cómo transmite las fuerzas. En cuanto a la estabilidad dinámica o activa, encontramos los músculos, el supinador, el pronator teres, el flexor digitorum, el extensor pollicis brevis, el abductor pollicis longus, y también los que resisten la tracción longitudinal, como el tríceps, el braquial anterior, el bíceps, el brachioradialis, los músculos epicondilios y los músculos epitrocleares. Espero que haya sido bastante útil este repaso anatómico para recordar las principales estructuras que se pueden ver involucradas en estas lesiones de Montegia. Y para continuar, me pareció certero hablarles acerca de la interesante historia de esta patología, la cual se remonta al año 1814, cuando el cirujano italiano Giovanni Battista Montegia publica la segunda edición de su libro Istituzioni Chirurgiche, en el cual describe el caso de un paciente con fractura diaficiaria de cúbito con luxación anterior de la cabeza del radio, el cual diagnosticó de forma tardía, un mes después de la lesión, por lo que recomienda tratar ambas lesiones de forma simultánea, ya que él no obtuvo buenos resultados por no haber diagnosticado a tiempo la luxación. Perrin, en 1909, le da el epónimo de luxofractura de Montegia, y en 1844 el médico inglés Cooper describió la luxación anterior, posterior y lateral de la cabeza radial asociada a fracturas diaficiarias de cúbito, lo cual despertó el interés por parte de los ortopedistas de Francia, Alemania y Estados Unidos, algunos de los cuales estuvieron publicando casos de estas lesiones en varios libros, enfatizando sus hallazgos y evolución con distintas formas de tratamiento. Sin embargo, no fue sino hasta 1956 cuando el uruguayo José Luis Badú logró recopilar toda esa información y publicar en un artículo la clasificación de este tipo de lesiones, basándose en la dirección de la luxación y la angulación de la fractura. Para 1967, Badú decide agregar el tipo 4 a su clasificación, una lesión que posee las mismas características que la tipo 1, pero con fractura de la cabeza radial. Y en 1991, Júpiter agrega una subdivisión a las fracturas del tipo 2 de Badú, basándose en los resultados pobres en algunas variantes. Estas lesiones tipo Montegia, o también conocidas con el epónimo de equivalentes de Montegia, han seguido siendo estudiadas hasta la actualidad debido a que, por su baja frecuencia, la muestra de pacientes en los estudios es bastante pequeña. Hoy en día, luego de toda la evolución histórica, las lesiones de Montegia se pueden definir como una lesión compleja que se caracteriza por una fractura del cúbito a cualquier nivel, mayormente proximal, asociada a una luxación de la cabeza del radio, con o sin fractura del mismo. En cuanto a su incidencia, tenemos que es una lesión rara o poco frecuente,
La mayoría de los trabajos publicados de estas fracturas incluyen tanto adultos como niños, por los que se habla de una frecuencia general de 2 a 5 de todas las fracturas del antebrazo y 0,7% de las fracturas del codo, sin hallazgos significativos acerca del predominio de edad, sexo o raza. Como les comenté anteriormente, la clasificación más empleada para estas luxofracturas es la descrita por Badeau, la cual distingue 4 tipos, de acuerdo con la dirección del desplazamiento de la cabeza del radio y la angulación de la fractura del cúbito. El tipo 1 es una fractura diaficiaria de cúbito a cualquier nivel con angulación anterior en el lugar de la fractura, asociada a una luxación anterior de la cabeza radial. Esta puede producirse por 3 mecanismos. Un mecanismo indirecto con hiperpronación, que es responsable de la luxación de la cabeza radial con transferencia de la carga completa al cúbito que se fractura. El otro, que es un mecanismo indirecto con hiperextensión, que induce la contracción refleja del músculo bíceps, responsable de la luxación de la cabeza radial seguida de la fractura del cúbito. Y el tercer mecanismo, que es directo, en el que un golpe en la cara posterior del cúbito provoca una fractura cubital en ángulo posterior que saca el radio de la articulación. En las Badeau tipo 2 es una fractura diaficiaria de cúbito con angulación posterior en el lugar de la fractura, más luxación posterolateral de la cabeza radial. El mecanismo se cree que es indirecto e implica una fuerza longitudinal aplicada con el codo está parcialmente flexionado, lo que conlleva la ruptura de la cortical posterior del cúbito. Esta además fue subdividida en 4 grupos por Júpiter. Las 2A, cuando la fractura del cúbito involucra el extremo distal del olecranon y la coronoides. Las 2B, cuando la fractura del cúbito está en la unión metafisio-diaficiaria distal a la coronoides. Las 2C, cuando la fractura del cúbito es diaficiaria, y las 2D, cuando la fractura cubital se extiende a lo largo del tercio proximal hasta la mitad del cúbito. El tipo 3 es la fractura metafisiaria de cúbito con luxación lateral o anterolateral de la cabeza radial, y su mecanismo es un varo forzado con el codo en extensión. Se asocia a lesiones del nervio interóseo posterior. Las del tipo 4 es igual al tipo 1, pero con una fractura del radio. De acuerdo con las bibliografías que consulté, la presentación más frecuente es la del tipo 1, con un 70%, seguido del tipo 3, con 23%, el tipo 2, con 6%, y este tipo 4 es el menos común, con un 1% de frecuencia. En el 2018, en el Journal of Orthopedic Trauma, se publicó un apéndice para clasificar los patrones de fracturas complejas, como es el caso de las montegias y las galeáceas. Esta, primeramente, aplica el código que se emplea a la fractura, luego un calificador, una letra en minúscula M, que representa la luxación radiocubital proximal y que va entre paréntesis. Y por último, para codificar la dirección de la luxación, se emplea el modificador universal de luxaciones, que es el 5 entre corchetes. Como ejemplo, tenemos esta imagen de una fractura diaficiaria de cúbito proximal, una cuña intacta, con luxación anterior de la articulación radiocubital proximal. Entonces se llamaría una 2U2B2AM5A. Y ese sería el método con el que deberíamos clasificar según la O los casos que lleguen a nuestro servicio. El diagnóstico temprano de las lesiones de Monteggia es determinante en la evolución satisfactoria del tratamiento. La apariencia clínica y radiológica del paciente van a aportar las claves para dar con el diagnóstico. Los signos clínicos son inflamación alrededor del codo, deformidad, crepitación y el evidente dolor en el área de la fractura. Al examinar al paciente es común poder palpar la cabeza radial luxada y debe hacerse un riguroso examen neurológico en vista de que puede asociarse lesiones del nervio interóseo posterior e incluso, aunque es menos frecuente,
lesiones del nervio cubital. Para las lesiones crónicas o que pasaron desapercibidas, se puede evaluar los resultados funcionales en cuanto a términos de flexión y extensión del codo, supinación y pronación del antebrazo, para lo cual usamos el goniómetro. Pero también podemos aplicar el MEPS o puntuación de rendimiento del codo de la Clínica de Mayo, la cual mide la función del codo en 4 dominios: dolor 45 puntos, estabilidad 10 puntos, rango de movimiento 20 puntos y tareas diarias 25 puntos. Y de acuerdo a los resultados obtenidos al aplicarlo, podemos tomar conductas ideales para cada paciente. En cuanto a los estudios radiológicos, toda fractura que afecte el antebrazo debe solicitarse radiografía del codo y de la muñeca en proyecciones anteroposterior y lateral. Particularmente en las fracturas de cúbito proximal y diaficiarias debemos buscar el alineamiento correcto de la articulación húmero-radial, el cual se mide trazando una línea a lo largo de la diáfisis radial y a través de la cabeza del radio, la cual debe pasar por la mitad del cóndilo humeral sin importar la posición del antebrazo. Las lesiones de Monteggia son raras y las recomendaciones en cuanto a estrategias de tratamiento son escasas. Estas lesiones siguen siendo un gran desafío para los cirujanos ortopédicos y eso se debe en gran parte a que la mayoría de los estudios incluyen todas las variedades de presentación de esta patología, así como tampoco son muchos los que diferencian entre población adulta y pediátrica. Entonces, en la actualidad, a pesar de tener mejor comprensión de los principios de avances biomecánicos ideales para el tratamiento quirúrgico de estas lesiones, aún son frecuentes las complicaciones, los resultados funcionales pobres y se mantienen altas tasas de cirugías de revisión. Para facilitar el estudio, decidí dividir el tratamiento en manejo de lesiones agudas y crónicas, tal como lo leí en uno de los artículos en los cuales me apoyé para esta presentación, en el cual hablan de lesiones agudas como todas aquellas que van desde el momento de la lesión hasta 2 o 3 semanas después, y las lesiones crónicas como aquellas en las que ha transcurrido más de un mes del trauma. El tratamiento agudo es bastante simple, ya que la reducción anatómica del cúbito mediante manipulación externa suele ser suficiente para reducir la cabeza radial y trae excelentes resultados. Se realiza el procedimiento en quirófano bajo intensificador de imágenes y se recomienda la fijación interna del cúbito si existe cualquier sospecha de inestabilidad de la fractura reducida o de la cabeza radial durante la pronosupinación. La fijación interna puede ser mediante enclavado intramedular elástico o también puede realizarse mediante placas cuando se presenten fracturas del cúbito muy proximales o con minutas. En cuanto al manejo conservador, que es otra opción, la inmovilización se realiza con yeso braquiopalmar durante 6 semanas. La posición del antebrazo va a depender de la dirección de la luxación. En las BADU tipo 1, el codo debe estar en flexión de 90 grados o más para eliminar la tracción en el radio proximal por el bíceps y el antebrazo en supinación completa. En las BADU tipo 2, la reducción se logra mediante tracción longitudinal con el codo extendido, combinado con presión directa postero-anterior. Y el yeso se coloca en extensión del codo. En las BADU tipo 3, para la reducción debemos realizar un valgo forzado con el codo extendido y presión directa de lateral a medial sobre la cabeza del radio. Y se puede inmovilizar bien sea como en las tipo 1 o con el codo extendido y en valgo forzado. Ya en las tipo 4, como hay fractura de ambos huesos, la cirugía es necesaria para asegurar la estabilidad y la función óptima. Siempre se debe evaluar bajo fluoroscopio la estabilidad de la cabeza radial en posición neutra, en pronación y supinación completas, y se debe hacer un control radiológico posterior a moldear el yeso y otro a los 10 días de haber colocado el mismo. En aquellas lesiones agudas en que la cabeza radial es irreductible, hay que realizar reducción directa en vista de la alta probabilidad de lesiones concomitantes. A veces, el desplazamiento de la cabeza radial produce desgarro del ligamento anular o también puede haber interposición del bíceps o del nervio interóseo posterior. Para las lesiones crónicas o con más de un mes de evolución, según las literaturas revisadas, la técnica quirúrgica que más se emplea en la actualidad es la osteotomía en cuña abierta del cúbito, que fue desarrollada en Francia por el profesor Bouyala, la cual se realiza mediante la reducción abierta de la cabeza radial con o sin reconstrucción del ligamento anular.
El procedimiento consiste en posicionar al paciente en decúbito supino con el brazo lesionado sobre la mesa para brazos. Se realiza un abordaje posterolateral de Boyd, paralelo a las fibras del músculo anconio y luego a lo largo del borde subcutáneo del cúbito. El primer paso, que es el más crucial, consiste en despejar concienzudamente la articulación húmero-radial del tejido fibrótico y los restos del ligamento anular que dificultan la reducción de la cabeza radial. Luego, cuando es visible y puede volver a su posición normal, se realiza una osteotomía transversal en el cúbito metafisiario proximal o diafisiario. Debe obtenerse una sobrecorrección para asegurar que la membrana interósea aplique tracción a la cabeza radial. El ángulo de apertura de la cuña es tal que la cabeza radial vuelve a su posición normal hasta 45 grados. Para la luxación anterior, la cuña de apertura es posterior o posterolateral. Se puede agregar un procedimiento de alargamiento cubital, si es necesario, se recomienda el injerto óseo. Y la fijación se logra utilizando una placa contorneada con o sin injerto óseo, y el resultado depende de lograr la estabilidad de la cabeza radial en todos los planos de movimiento del codo, sobre todo en pronación y supinación, lo cual debe probarse una vez finalizada la fijación de la osteotomía. La reconstrucción del ligamento anular se puede realizar mediante la técnica de Beltaus, que utiliza una tira del tríceps o fascia del antebrazo. Sin embargo, esta técnica sigue siendo controvertida y se dispone de pocos datos a largo plazo. Y después de la cirugía se debe utilizar una férula braquiopalmar, la cual tiene las mismas indicaciones que mencioné en el tratamiento conservador. Se han sugerido muchos métodos para tratar la luxación postraumática irreductible de la cabeza radial, pero en la actualidad se utiliza con poca frecuencia o en absoluto, como por ejemplo en el pasado se utilizó la abstención terapéutica debido a los malos resultados del tratamiento quirúrgico antes de la introducción de los procedimientos en el cúbito. Pero desafortunadamente la luxación de la cabeza radial se tolera muy mal a largo plazo. También se han descartado el debridamiento simple y la reducción abierta con reparación del ligamento anular. La resección aislada de la cabeza radial es un tratamiento de último recurso que debe realizarse muy raramente y tan tarde como sea posible. En los niños este procedimiento puede exacerbar el cúbito valgo, permitiendo la migración proximal del radio. Debe prohibirse la colocación de clavos condilo-radial, ya que no se puede esperar que este método mantenga la estabilidad de la cabeza radial. Si los resultados de la prueba intraoperatoria son dudosos, la luxación puede reaparecer cuando se retira el clavo y aumentar el riesgo de osteoartrosis. El fijador externo de Ilízaro, bueno, la reducción cerrada de la cabeza radial se logra alargando gradualmente el cúbito, aunque este método sigue siendo una opción, rara vez se utiliza en la actualidad, a menos que sea para lesiones de Badu tipo 3. También se mencionan la osteotomía de acortamiento radial y la osteotomía de rotación radial, que se utilizan principalmente para tratar la luxación congénita de la cabeza del radio. Algunos equipos utilizan la reconstrucción del ligamento anular como complemento de los procedimientos del cúbito. Realizan reducción abierta con reconstrucción del ligamento utilizando una tira de la fascia del tríceps, del bíceps, de la fascia lata o del palmaris longus. Y también está descrita la osteotomía aislada de la diáfisis cubital en lugar de la consolidación viciosa, pero esta puede ser muy difícil de identificar. A pesar de lo precavidos que podamos ser en el manejo de estas complejas patologías, algunas se pueden complicar, especialmente las fracturas abiertas o las resueltas quirúrgicamente mediante reducción directa. Se complican con infecciones, para lo cual se recomienda el uso de antibiótico ideal previa toma de cultivo más antibiograma. Si no hay signos de aflojamiento ni osteomelitis, no se recomienda retirar el material hasta que consolide, sino más bien limpiezas quirúrgicas cada 48-72 horas, de acuerdo con la evolución de la herida. Otra complicación que puede presentarse son las lesiones nerviosas, las cuales se presentan en traumatismo con bastante pérdida de tejidos blandos o en lesiones por arma de fuego. Si hay déficit de nervios importantes, deben explorarse al momento del debridamiento de la herida. Si en cambio el déficit aparece posterior a la cirugía, entonces se recomienda esperar 21 días, luego se realiza la electromiografía y de acuerdo a los resultados se decide conducta, ya que la mayoría mejoran con el tiempo y terapia física. Como bien sabemos, una amplia gama de complicaciones acompañan a las luxofracturas y pueden ir desde las ya mencionadas hasta el síndrome compartimental, pero las más comunes son la inestabilidad, la rigidez y el dolor. A pesar del diagnóstico precoz y adecuado, el tratamiento de estas lesiones, la discapacidad persiste en una proporción considerable de pacientes, especialmente en aquellos con asociación de fractura de la cabeza radial o lesiones osteoligamentosas.
Es importante comunicar al paciente acerca de la frecuencia con la que suelen aparecer la rigidez, la inestabilidad y la osteoartrosis dolorosa, ya que estas representan las secuelas más frecuentemente observadas posterior a las lesiones de Montegui. También hay que especificar que son comunes las cirugías de revisión en estas patologías, entre ellas la artrofibrolisis, el retiro de material de osteosíntesis, la reparación o reconstrucción de ligamentos e incluso el reemplazo total de la articulación. Una de las principales complicaciones que es causa de consulta es la limitación funcional dolorosa, la cual está altamente asociada con la inmovilización del codo con férula durante más de 2 semanas, por lo que debe evitarse en la medida de lo posible. En los casos manejados conservadoramente se han encontrado osteoartrosis dolorosa en casi el 80% de los pacientes y cambios degenerativos postraumáticos en el 12.5% de los mismos. Por lo tanto, el tratamiento mediante reducción directa más fijación interna reduce el riesgo de osteoartrosis postraumática y podría decirse que es más confiable el tratamiento quirúrgico frente al manejo conservador, puesto que en las luxofracturas restaurar la estabilidad articular es el objetivo principal, sobre todo si consideramos las opciones de tratamiento mínimamente invasivo actualmente disponibles con fijación de fracturas asistidas artroscópicamente. Espero que el seminario haya sido de su agrado. Les dejo las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.